Nunca imaginé que el día de mi boda se convertiría en el momento más traumático de mi vida. Allí con mi vestido blanco, rodeada de flores y los rostros expectantes de nuestros invitados, mi mundo se hizo añicos en cuestión de segundos. Las palabras de mi suegra aún resuenan en mis oídos, su voz cargada de veneno al ponerse de pie en ese momento crucial. El niño que lleva dentro no es mío. La iglesia quedó en silencio. 250 invitados se giraron para mirarme, sus expresiones pasaron de la alegría a la conmoción y luego al juicio. Sentí a mi bebé patear dentro de mí, como si percibiera mi angustia. Brandon, mi prometido, el hombre que había amado durante los últimos 5 años, me miró con tanta traición en los ojos que mi corazón se detuvo por un instante. Pero déjenme empezar desde el principio. Me llamo Hilary Carter, y esta es la historia de cómo lo perdí todo, solo para ganar algo mucho más valioso de lo que jamás hubiera imaginado. Conocí a Brandon Richmond en una gala benéfica en Boston. Era todo lo que había soñado. Exitoso, amable y con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Nuestro noviazgo fue como un cuento de hadas, lleno de cenas románticas, escapadas de fin de semana sorpresa e incontables momentos de pura alegría. Incluso su madre, Margaret, parecía adorarme al principio. Me invitaba a tomar el té, compartía recetas familiares y me contaba historias de la infancia de Brandon. Pensé que había dado en el clavo con mi futura suegra. Todo cambió cuando descubrí que estaba embarazada. Brandon estaba encantado, y me hacía dar vueltas en la cocina cuando le enseñé el resultado positivo. Decidimos acercar la fecha de la boda, pues queríamos que nuestro hijo naciera en un entorno familiar tradicional. Fue entonces cuando empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Margaret. Empezó a hacerme preguntas extrañas sobre mis relaciones pasadas. Sus cálidas sonrisas se volvieron forzadas, y su mirada se posaba en mi creciente vientre con una expresión que no podía interpretar. Lo descarté como nerviosismo preboda o quizás ansiedad por convertirme en abuela. Qué equivocada estaba. Las semanas previas a la boda fueron un torbellino de preparativos. Margaret insistió en participar en cada detalle, desde los arreglos florales hasta la distribución de los asientos. En retrospectiva, debería haber visto las señales. Ella estaba recopilando información, aprendiendo cada detalle de nuestra celebración para orquestar su cruel plan a la perfección. La mañana de mi boda amaneció brillante y despejada. Mis damas de honor me ayudaron a ponerme el vestido, especialmente adaptado a mi barriguita de 4 meses. Mi padre se secó las lágrimas al verme y por un instante todo se sintió perfecto. Recuerdo tocarme la barriga y susurrarle a mi hijo que aún no había nacido una promesa de que crecería rodeado de amor. Mientras caminaba hacia el altar, mis ojos se encontraron con los de Brandon. Se veía tan guapo con su smoking, y el amor en sus ojos me hizo sentir la mujer más afortunada del mundo. La iglesia estaba decorada con rosas blancas y lirios, elegidos por Margaret. Se sentó en la primera fila, con un vestido azul pálido y una extraña sonrisa, casi triunfal. La ceremonia transcurrió con normalidad hasta que el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna razón para no casarnos. Fue entonces cuando Margaret se puso de pie, y su voz atravesó el silencio sagrado como un cuchillo. Tengo pruebas, anunció, sacando un sobre manila. Tengo pruebas de que el niño que mi hijo cree suyo fue concebido con otro hombre. Hilary nos ha estado mintiendo a todos. Los siguientes minutos fueron un caos total. Margaret se dirigió al altar y le entregó a Brandon lo que, según ella, eran historiales médicos y fotos. Intenté hablar, defenderme, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. Los documentos parecían oficiales, con membretes médicos y fecha. Incluso yo dudé un momento, preguntándome cómo había logrado crear pruebas tan convincentes. Brandon palideció al revisar los papeles. Cuando finalmente me miró, no reconocí al hombre que amaba. Sus ojos eran fríos, distantes, llenos de una mezcla de dolor y asco que me destrozó por dentro. ¿Es cierto?, preguntó con la voz apenas un susurro. No. Por fin encontré mi voz. Brandon, ¿me conoces? Sabes que nunca. Pero Margaret lo interrumpió con la voz llena de falsa compasión. Las fechas no mienten, querida. La concepción tuvo que haber ocurrido durante ese viaje de negocios que hiciste a Nueva York. ¿Recuerdas? ¿Cuando Brandon estaba en Londres? Me quedé allí con la mano cubriéndome el vientre para protegerme,
mientras mi mundo perfecto se desmoronaba a mi alrededor. Los susurros de los invitados se hicieron más fuertes, convirtiéndose en una ola de juicios que amenazaba con ahogarme. Mi dama de honor se quedó paralizada, sin saber si defenderme o alejarse del escándalo. Fue entonces cuando Brandon tomó su decisión. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó del altar. Su padrino lo siguió, y luego sus padrinos. Uno a uno, la gente empezó a salir de la iglesia, algunos me lanzaban miradas de lástima, otros evitaban por completo el contacto visual. Mientras mi padre intentaba alcanzarme a través del caos, vi el reflejo de Margaret en uno de los espejos ornamentados de la iglesia. Por un instante vi algo en sus ojos que me perseguiría durante años. Satisfacción. Satisfacción pura y sin filtros por haber destruido con éxito la felicidad de su hijo junto con la mía. Nunca volví a ese altar. En cambio huí por una puerta lateral, todavía con mi vestido de novia puesto con el velo enredándose en los rosales mientras corría. Mi padre me encontró horas después, acurrucada en el jardín familiar, con mi vestido blanco manchado de hierba y lágrimas. Esa noche, mientras yacía en mi habitación de la infancia, hice 2 promesas. Primero a mi hijo nonato que le daría todo el amor del mundo, sin importar lo que creyeran los demás. Y segundo a mí misma, que algún día, de alguna manera, la verdad saldría a la luz. Las semanas posteriores a lo que debería haber sido el día de mi boda transcurrieron en una nube de dolor e incredulidad. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una terrible pesadilla, solo para sentir mi vientre creciendo y recordar que esta era mi nueva realidad. Los periódicos locales hicieron un festín con el escándalo. La novia embarazada abandonada, la vergüenza de la familia adinerada, la dramática escena en la Catedral de San Patricio. Ni siquiera podía ir al supermercado sin sentir el peso de los susurros y las miradas. Mi padre, bendito sea, transformó nuestra oficina en casa en una habitación infantil, pintando las paredes de un amarillo suave que me recordaba las mañanas de primavera. El amarillo es esperanza, decía, dibujando con cuidado pajaritos en las paredes. Mi madre pasaba horas tejiendo ropa de bebé, llenando los momentos de tranquilidad con conversaciones amables sobre cualquier cosa, excepto sobre ese día. Fueron mi ancla en la tormenta. Pero ni siquiera ellas pudieron protegerme del todo de la oscuridad que amenazaba con consumirme. Lo más difícil no fueron los chismes ni las miradas de lástima. Fue el silencio de Brandon. Ni llamadas ni mensajes, ni siquiera una cancelación formal del contrato de alquiler de nuestro apartamento compartido. Su silencio decía mucho de lo mucho que creía las mentiras de su madre. Intenté contactarlo una vez enviándole un correo electrónico cuidadosamente redactado, explicando que estaba dispuesto a hacerme una prueba de paternidad y que quería entender cómo Margaret había inventado esos documentos. El correo rebotó. Había bloqueado mi dirección. Una noche particularmente difícil, mientras revisaba lo que deberían haber sido nuestros regalos de boda para devolverlos, me encontré sosteniendo el marco de fotos plateado que Margaret nos había regalado en nuestra fiesta de compromiso. La ironía no se me escapó. Tenía grabadas las palabras, para siempre comienza hoy. En un raro momento de ira, la arrojé contra la pared y vi cómo se hacía añicos. Fue entonces cuando lo sentí. La primera patadita de verdad de mi bebé. No los aleteos sutiles que había sentido antes, sino una patadita de verdad, como diciendo, mamá, aquí estoy. Vamos a estar bien. Me puse la mano en el vientre con lágrimas corriendo por mi rostro. Pero por primera vez en semanas, no eran lágrimas de desesperación. Algo cambió dentro de mí en ese instante. Me levanté del suelo, recogí los cristales rotos y tomé una decisión. No dejaría que la crueldad de Margaret definiera la vida de mi hija ni la mía. A la mañana siguiente llamé a mi antiguo jefe de la empresa de marketing donde trabajaba antes de comprometerme. Brandon me había convencido de renunciar, pues quería que me centrara en planificar nuestra boda y con el tiempo, convertirme en madre a tiempo completo. Ahora, esa decisión me parecía una forma más de volverme vulnerable. Hilary, Sandra, mi exjefa, me dijo después de escuchar mi situación, te hemos echado de menos por aquí. Casualmente estamos lanzando una nueva división de marketing digital. ¿Qué te parecería dirigirla? Contuve las lágrimas de gratitud. Pero estoy embarazada de 5 meses, admití, esperando que la oferta se esfumara. Y algunas de nuestras mejores ideas surgieron de padres con falta de sueño.
¿Cuándo puedes empezar? Esa conversación marcó el inicio de mi resurrección. Me entregué al trabajo canalizando mi dolor hacia la creatividad. Mi embarazo se convirtió en mi fortaleza, no en mi vergüenza. Durante las reuniones con clientes, apoyaba la mano sobre mi creciente vientre, sacando confianza de la pequeña vida que dependía de mí. Los rumores en la oficina cambiaron gradualmente de pobrecita a ¿cómo lo hace? Pero la vida tiene una forma de poner a prueba tu fuerza justo cuando crees que has encontrado el equilibrio. Un martes lluvioso, al salir de una reunión con un cliente, me encontré literalmente con Margaret en la entrada de una cafetería. Estaba almorzando con sus amigas, las mismas que habían estado en mi despedida de soltera, charlando maravillas sobre los regalos de la lista de regalos y jugando a juegos tontos. La expresión de sorpresa en su rostro se transformó rápidamente en la misma expresión de suficiencia que recordaba de la boda. Hilary, querida, dijo lo suficientemente alto para que sus acompañantes la oyeran. ¿Te ves bien? Sus ojos se posaron en mi embarazo, ahora evidente. Espero que ya hayas descubierto quién es el padre. Sentí la vergüenza y el dolor de antaño crecer en mi pecho, amenazando con asfixiarme. Pero entonces mi bebé volvió a patear como si fuera una señal. Y recuperé mi voz. Siempre supe quién era el padre, Margaret. Lo que no he entendido es por qué sentiste la necesidad de destruir la felicidad de tu hijo junto con la mía. Pero supongo que eso es asunto tuyo y de tu conciencia. Su rostro palideció ligeramente. Y por un instante vi un destello en sus ojos. ¿Miedo, quizás? Antes de que pudiera responder, pasé junto a ella y entré en la cafetería, pedí mi café descafeinado y salí con la cabeza bien alta. Me temblaban las manos, pero lo había logrado. La enfrenté sin desmoronarme. Esa noche me senté en el cuarto de los niños, observando las sombras que el atardecer pintaba sobre esas paredes amarillas. Los pájaros pintados por mi padre parecían bailar en la luz que se desvanecía. Abrí mi portátil y empecé a escribir. Esta vez no era un correo electrónico sino un diario. Necesitaba documentarlo todo. No solo por mí sino por mi hijo. Merecían saber su historia, la verdad sobre sus orígenes y lo mucho que los amamos desde el principio. Tu abuela cree que nos ha destruido, escribí. Pero ella no entiende que el amor no se destruye con mentiras. Solo se transforma. Y tú, mi pequeño, eres la prueba de esa transformación. Mientras escribía, sentí a mi bebé moverse, casi como si respondiera a mis palabras. No tenía ni idea entonces de lo importante que llegaría a ser este diario, ni de que años después, sería la clave para desentrañar la red de mentiras cuidadosamente construida por Margaret. Pero esa noche fue simplemente mi manera de asegurarme de que nuestra historia no se perdiera en el caos de la crueldad ajena. A la mañana siguiente tomé otra decisión. Empecé a tomar fotografías de mi vientre en crecimiento, de la sala de recién nacidos y de cada ecografía. Creé una cronología, recopilando mis propias pruebas. No porque necesitara demostrarle nada a nadie, sino porque me negaba a que la versión de Margaret fuera el único registro de esta época de nuestras vidas. A medida que se acercaba mi fecha de parto, me preguntaba cada vez menos sobre Brandon. El hombre que podía irse sin siquiera escuchar mi versión de la historia, que podía creer lo peor de mí con tanta facilidad, no era el hombre que creía haber conocido. Me di cuenta de que la verdadera traición no eran solo las mentiras de Margaret. Era su disposición a aceptarlas sin cuestionarlas. La antigua Hilary murió en ese altar. Pero la mujer que emergió de esas cenizas era más fuerte de lo que jamás imaginé. Mi bebé y yo estábamos escribiendo nuestra propia historia, una que no necesitaba la aprobación de los Richmond ni de nadie más. Lo que no sabía entonces era que esto era solo el comienzo de un viaje que nos llevaría a un capítulo aún más extraordinario en nuestras vidas. Mi hijo nació una fresca mañana de octubre, justo cuando el sol salía sobre el puerto de Boston. En cuanto oí su primer llanto, todo lo demás se desvaneció. El dolor de los últimos meses, la traición, los chismes, nada de eso importaba ya. Al mirar su rostro perfecto, vi mi futuro mirándome con los ojos de Brandon. Lo llamé Alexander como mi padre, Alexander James Carter. No Richmond, Cepuente se había quemado el que debería haber sido el día de mi boda. Mientras lo tenía en brazos esa primera mañana, le susurré promesas en su ojito.
Lo protegería, no solo del daño físico, sino también del legado tóxico de mentiras que había marcado su llegada a este mundo. Las enfermeras no paraban de comentar lo mucho que se parecía a su padre. Cada comentario era como un puñal en mi corazón, pero no se equivocaban. Alexander era el reflejo de Brandon, desde sus rizos oscuros hasta el ligero hoyuelo en su mejilla izquierda cuando sonreía. A veces en las tranquilas horas de las tomas nocturnas, observaba su carita y me preguntaba si Brandon alguna vez pensaba en nosotros, si alguna vez cuestionaba la historia de su madre. Mis padres estaban completamente enamorados de su nieto. Papá se pasaba horas paseando a Alexander por el jardín, señalando diferentes pájaros y plantas, mientras mamá documentaba cada hito con su cámara. Es un Richmond de pies a cabeza, murmuraba a veces pensando que no lo oía, pero se equivocaba. Alexander era un Carter, y estaba decidido a criarlo con la fuerza e integridad que representaba ese nombre. El trabajo se convirtió en mi refugio. Sandra, mi jefa, había instalado una pequeña guardería junto a mi oficina, lo que me permitió tener a Alexander cerca mientras convertíamos nuestra división de marketing digital en uno de los departamentos más exitosos de la empresa. Para su primer cumpleaños me habían ascendido y nos mudamos a nuestro propio apartamento, un acogedor apartamento de 2 habitaciones con vistas al parque. La vida se acomodó en un ritmo tranquilo. Las mañanas eran un torbellino de risitas de bebé, desayunos apresurados y dejar a Alexander en la guardería de la oficina. Durante las pausas para el almuerzo, lo llevaba al parque de enfrente, donde chillaba de alegría al ver las palomas y las ardillas. Las tardes eran nuestro momento especial, baño, cuentos y abrazos. En esos momentos nuestra pequeña familia de 2 se sentía completa, pero el pasado tiene una forma de no quedarse enterrado. Cuando Alexander tenía 18 meses, recibí un paquete inesperado en el trabajo. Dentro había un sonajero de plata, una réplica exacta del que Brandon usaba de bebé. No tenía nota ni remitente, pero sabía que era de Margaret. El mensaje era claro: nos estaba observando. Debería haberlo tirado, pero en lugar de eso, lo guardé en el cajón de mi escritorio junto con el diario que llevaba desde mi embarazo. Algo me decía que lo conservara, que lo añadiera a mi creciente colección de pruebas. Ya no buscaba justicia activamente. Mi objetivo era darle a Alexander la mejor vida posible, pero en el fondo sabía que esta historia no había terminado. A medida que Alexander crecía, también lo hacía su personalidad. Sentía curiosidad por todo, hacía preguntas constantemente y buscaba aventuras. A los 3 años, ya sabía nombrar todos los tipos de aves que visitaban nuestro jardín y recitar de memoria el Buenas noches, Luna. También era increíblemente amable, siempre compartiendo su merienda en el grupo de juego y consolando a otros niños cuando lloraban. Un día, mientras jugábamos en el parque, me hizo la pregunta que tanto me aterraba. Mami, ¿por qué no tengo un papá como Tommy y Sarah? Tommy y Sarah eran sus amigos de la guardería, y habían estado hablando de su próximo baile de padres e hijas. Lo senté en nuestro banco favorito, el que estaba bajo el gran roble, y respiré hondo. Sí que tienes papá, cariño, dije con cuidado. A veces las familias son diferentes. Algunos niños viven con mamá y papá, otros solo con mamá, y otros solo con papá. ¿Dónde está mi papá? Sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de Brandon, me miraron expectantes. Tu papá vive lejos, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Pero eso no significa que te quieran menos. Nos tienes a mí, a mi abuelo y a mi abuela, y te queremos más que a todas las estrellas del cielo. Parecía aceptar esta explicación, pero sabía que habría más preguntas a medida que creciera. Ya había empezado a escribirle cartas explicándole todo lo sucedido para entregárselas cuando tuviera edad suficiente para entender. La verdad era su derecho de nacimiento, aunque le doliera. El trabajo seguía siendo mi ancla. Para cuando Alexander tenía 4 años, me habían ascendido a vicepresidente de estrategia digital. El ascenso vino acompañado de un aumento considerable, lo que me permitió mudarnos a un mejor barrio con excelentes escuelas. También abrí un pequeño negocio paralelo de consultoría para startups, creando un fondo para el futuro de Alexander. Pero el éxito tenía un precio. Una noche, al salir de una reunión con un cliente en el centro, vi a Brandon. Estaba subiendo a un taxi con el mismo aspecto que recordaba, quizás un poco más elegante con su traje caro. No me dio ni un vuelco el corazón como esperaba.
En cambio, sentí una extraña mezcla de lástima y gratitud. Lástima por lo que había perdido por su falta de confianza y gratitud por la vida que había construido sin él. Alexander prosperaba en su nuevo preescolar. Su maestra, la señora Reynolds, me contaba a menudo lo impresionada que estaba con su vocabulario e inteligencia emocional. Es un alma vieja, decía, siempre pendiente de los demás. Lo que ella no sabía era que todas las noches le leía libros de psicología adaptados para niños, enseñándole sobre las emociones y la empatía. Estaba decidida a que mi hijo creciera comprendiendo la importancia de la inteligencia emocional y la confianza. Pero la vida tiene una forma de sorprender cuando menos te lo esperas. Un martes por la tarde recibí una llamada del colegio. Alexander se había caído durante el recreo y necesitaba puntos. Mientras corría a urgencias con la mente llena de preocupación, no podía imaginar que este simple accidente desencadenaría una cadena de acontecimientos que lo cambiaría todo. Urgencias estaba llena ese día, y mientras esperábamos, Alexander me tomó la mano con valentía, más preocupado por perderse su dibujo animado favorito que por el corte en la frente. Mami, susurró, ¿podemos tomar un helado después? El médico podría tener curitas de superhéroe. Al mirarlo entonces tan valiente y optimista a pesar de su lesión, sentí una oleada de amor y protección. Lo que no sabía era que el destino nos tenía preparada una sorpresa, una que nos obligaría a afrontar el pasado que habíamos dejado atrás con tanto cuidado. La verdad sobre las mentiras de Margaret estaba a punto de salir a la luz de la forma más inesperada, y mi pequeño sería crucial para revelarla. Urgencias era un caos esa tarde. Un accidente automovilístico múltiple había traído a varios pacientes, y el personal médico corría entre las camas con urgencia. Alexander se sentó en mi regazo en la sala de espera, con el vendaje improvisado de la enfermera de la escuela ya empapado. A pesar del dolor, permaneció notablemente tranquilo, tocándose de vez en cuando el corte de su frente con dedos curiosos, hasta que aparté su mano con cuidado. Señora Carter, llamó finalmente una enfermera. Al levantarnos, oí un alboroto cerca de la entrada. Por las puertas automáticas, los paramédicos traían a una anciana en camilla. Estaba consciente pero claramente en apuros, agarrándose el pecho. Detrás de ellos, con aspecto desesperado y desaliñado, estaba Brandon, y justo a su lado, Margaret. Mi primer instinto fue darme la vuelta para proteger a Alexander de esta inesperada colisión entre el pasado y el presente, pero antes de que pudiera moverme, el vendaje de Alexander eligió ese momento para resbalarse por completo, y la sangre le corría por la frente. Dejó escapar un pequeño gemido, su primera señal de verdadera angustia desde el accidente. El sonido captó la atención de Brandon. Nuestras miradas se cruzaron a través de la abarrotada sala de espera, y vi cómo su mirada se desvió de mí hacia Alexander. Vi el momento exacto en que lo reconoció. ¿Cómo no? Alexander era idéntico a él, hasta la forma en que frunció el ceño de dolor. Hilary. La voz de Brandon apenas se oía por encima del ruido del hospital, pero la oí tan claramente como si hubiera gritado. Margaret, distraída por su propia emergencia médica, aún no nos había visto. Señora Carter, volvió a llamar la enfermera, esta vez con más urgencia. Necesitamos que le revisen esa herida. Asentí, alzando a Alexander en mis brazos. Al girarme para seguir a la enfermera, oí pasos rápidos detrás de nosotros. Por favor, dijo Brandon con voz temblorosa. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Dudé y luego respondí en voz baja. Alexander. Tiene 4 años. Los cálculos no fueron difíciles. El rostro de Brandon palideció al procesar la información, sin apartar la mirada del rostro de Alexander. El médico está listo, interrumpió la enfermera, señalándonos una sala de reconocimiento. Mientras nos alejábamos, oí la voz de Margaret llamando a Brandon, seguida del sonido de sus pasos alejándose. La siguiente hora fue un torbellino de procedimientos médicos. Alexander necesitó 6 puntos y los manejó como un campeón, apretándome la mano y contándole al médico sobre su superhéroe favorito, Iron Man. La doctora, una amable mujer llamada doctora Louise, elogió su valentía y le dio no una, sino 3 curitas de superhéroe para que se las llevara a casa. Mientras esperábamos los papeles del alta, un suave golpe en la puerta me dio un vuelco el corazón. Brandon estaba en la puerta con aspecto inseguro y algo envejecido, a pesar de que solo habían pasado unos años desde la última vez que lo vi.
Mamá, susurró Alexander, tirando de mi manga. Ese hombre se parece a mí. Antes de que pudiera responder, el doctor Lewis regresó con nuestros papeles. Miró a Brandon y a Alexander, y vi que la comprensión se reflejaba en sus ojos. Con discreción profesional, terminó rápidamente sus instrucciones sobre el cuidado de las heridas y nos dejó solos. Hilary, empezó Brandon con la voz entrecortada. Necesito. ¿Podemos hablar? Mamá prometió helado, anunció Alexander, sin darse cuenta de la tensión en la habitación. ¿Te gusta el helado? Los ojos de Brandon se llenaron de lágrimas. Sí, logró decir. El chocolate es mi favorito. A mí también, dijo Alexander radiante, tocándose los puntos con suavidad. Mamá dice que soy valiente, así que hoy me dan chispas extra. Observé esta interacción con una mezcla de emociones que no podía identificar. 5 años de ira, dolor e instinto protector se enfrentaron a la innegable realidad de ver a padre e hijo juntos por primera vez. Mi madre, dijo Brandon de repente. Tuvo un infarto. Le están haciendo pruebas, pero hoy. Su voz se fue apagando, pasándose una mano por el pelo. Un gesto tan familiar que me dolió el pecho. Hilary. He sido una tonta. Lo que me enseñó ese día, debería haber de aquí no, interrumpí, señalando con la cabeza a Alexander, que jugaba felizmente con sus curitas nuevas. Ahora no, asintió Brandon, luego metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de visita. Por favor, dijo, dejándolo en la mesa de reconocimiento. Cuando estés lista, necesito entenderlo todo. Al darse la vuelta para irse, Alexander gritó, adiós. Espero que también te den helado. Brandon se detuvo en la puerta, con los hombros ligeramente temblorosos. Sin darse la vuelta, respondió en voz baja, gracias, Alexander. Espero que te mejores pronto. Y se fue. En el taxi de vuelta a casa, después de nuestra parada prometida para tomar un helado, Alexander se durmió apoyado en mi hombro, exhausto por los acontecimientos del día. Lo abracé fuerte respirando su aroma familiar, mezclado con antiséptico y chocolate, y pensé en la tarjeta de visita que me quemaba el bolso. Esa noche, después de arropar a Alexander con abrazos extra y leerle cuentos, me senté a la mesa de la cocina y me quedé mirando la tarjeta de Brandon. La carta en relieve indicaba que lo habían nombrado socio de su bufete. Tenía una dirección de correo electrónico y 2 números de teléfono, el de la oficina y el móvil. Saqué mi viejo diario, el que había empezado la noche de la boda fallida, y empecé a escribir. Pero esta vez, en lugar de documentar nuestra historia para que Alexander la comprendiera en el futuro, me encontré escribiendo un correo electrónico a Brandon. Era hora de que la verdad saliera a la luz. No solo por el bien de Alexander, sino por el de todos. Lo que no sabía entonces era que en su habitación del hospital, Margaret estaba teniendo una revelación muy distinta. Enfrentada a su propia mortalidad, el peso de sus mentiras finalmente se había vuelto insoportable. Mientras yo escribía mi correo electrónico, ella le hacía una confesión a su hijo que sacudiría los cimientos de todo lo que él creía saber sobre aquel día de hacía 5 años. A la mañana siguiente, al dejar a Alexander en la escuela, con su carita valiente luciendo sus curitas de superhéroe, no tenía ni idea de que Brandon y yo habíamos pasado la noche descubriendo diferentes piezas del mismo trágico rompecabezas. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero no de la forma que hubiera podido anticipar. Mi teléfono vibró justo cuando llegué a la oficina. Era un mensaje de un número desconocido. Hilary, soy Brandon. Mi madre quiere ver a Alexander. Ella pregunta por él. Por favor. Dice que necesita arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Me quedé mirando el mensaje, con el dedo sobre el botón de borrar. Pero entonces recordé las palabras de Alexander del día anterior. Ese hombre se parece a mí. Merecía conocer a su familia, toda, incluso las partes que nos habían herido tan profundamente. La pregunta era, ¿podría confiar en el remordimiento de Margaret en su lecho de muerte? Y más importante aún, ¿podría volver a confiar en Brandon? La respuesta llegaría antes de lo esperado, y de una forma que ninguno de nosotros podría haber predicho. Porque a veces se necesita el corazón inocente de un niño para sanar las heridas más profundas, y Alexander estaba a punto de demostrar que el amor realmente puede triunfar sobre las mentiras.
Incluso si el camino a la verdad está pavimentado con sacrificios inesperados. Pasé toda la mañana mirando el mensaje de texto de Brandon, con el dedo sobre el teclado mientras escribía y borraba respuesta tras respuesta. Mi mente racional me gritaba que era una trampa, otra de las manipulaciones de Margaret. Pero algo en mi interior me decía que esta vez era diferente. Quizás fue la desesperación en la voz de Brandon en el hospital, o quizás fue el aspecto de Margaret en la camilla. Vulnerable e humana, despojada de su habitual armadura de superioridad. Finalmente, alrededor del mediodía, le respondí: necesito hablar contigo primero, a solas, esta noche, después de que Alexander se duerma, mis padres podrán cuidarlo. Su respuesta fue inmediata: gracias, dime el lugar y la hora. Quedamos en vernos en una pequeña cafetería cerca de mi apartamento a las 8 de la tarde. Era un lugar neutral con suficiente público para sentirnos seguros, pero lo suficientemente tranquilo para la conversación que necesitábamos tener. Pasé el resto del día como una nube haciendo las cosas por inercia en el trabajo mientras mi mente daba vueltas con todo lo que necesitaba decir. Esa noche, mientras arropaba a Alexander, volvió a preguntar por el hombre del hospital: «Mami, ¿por qué lloró ese hombre cuando me vio?». Me senté en el borde de su cama, pasando los dedos por sus rizos oscuros, tan parecidos a los de su padre. A veces, cariño, los adultos lloran cuando se sorprenden con algo hermoso. ¿Le sorprendieron mis curitas de superhéroe?, preguntó con inocencia. Algo así, susurré besándole la frente con cariño, cerca de los puntos. Dulces sueños, mi valiente niño. La cafetería estaba casi vacía cuando llegué. Brandon ya estaba allí, sentado en una mesa de la esquina con 2 tazas delante. Se levantó al verme y noté que se había aflojado la corbata, su habitual aspecto pulcro estaba un poco desaliñado. Me acordé de cómo tomas el café, dijo en voz baja. Un latte de vainilla con un toque extra. Me senté envolviendo las manos en la taza caliente, pero sin beber. ¿Por qué ahora, Brandon? Después de 5 años, ¿por qué de repente quiere verlo? Se pasó la mano por el pelo, ese gesto familiar de nuevo. Se está muriendo, Hilary. El infarto fue peor de lo que pensábamos. Tiene daños extensos y se niega a una cirugía de bypass. Hizo una pausa, con la voz ligeramente quebrada. Dice que no merece vivir con lo que le han hecho. ¿Qué te ha dicho exactamente?, pregunté con el corazón latiéndome con fuerza. Todo. Sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta. Ella escribió esta confesión anoche. La certifiqué ante notario esta mañana. Detalló exactamente cómo falsificó esos documentos. Cómo le pagó a un técnico de laboratorio para que creara resultados falsos de una prueba de paternidad. Cómo se detuvo con las manos temblorosas. Cómo lo orquestó todo porque creía que me estabas alejando de ella. Estaba convencida de que me mudaría a Nueva York por tu carrera, y no soportaba la idea de perderme. Sentí que la habitación daba vueltas. Después de 5 años cargando con el peso de esas mentiras, oír la verdad en voz alta era casi insoportable. ¿Y tú? Pregunté con la voz apenas un susurro. ¿Qué opinas ahora? Creo que he sido el más tonto del mundo. Respondió con los ojos llenos de lágrimas. Creo que desperdicié todo lo que importaba porque era demasiado débil para enfrentarla. Demasiado asustado para confiar en mi corazón por encima de sus mentiras. Creo. Extendió la mano por encima de la mesa, sin llegar a tocar la mía. Creo que me he perdido 5 años de la vida de mi hijo, y nunca me lo perdonaré. Alexander, dije con firmeza. Se llama Alexander James Carter, y es el niño más maravilloso que puedas imaginar. Le encanta el helado de chocolate y las historias de superhéroes. Sabe nombrar a todos los pájaros del parque y siempre comparte su merienda con otros niños. Es amable, valiente e inteligente y he hecho todo lo posible para protegerlo del dolor que tú y tu madre causaron. Brandon retiró la mano y asintió lentamente. Has hecho un trabajo increíble con él. Lo vi ayer. Es perfecto. No es perfecto. Lo corregí. Es real. Es un niño pequeño que a veces pregunta por su papá, que merece saber de dónde viene, pero que también merece ser protegido de cualquiera que pueda hacerle daño, emocional o de cualquier otra manera. Quiero arreglar esto. Brandon dijo, sé que no merezco una segunda oportunidad, pero él sí.
Merece conocer a su familia, incluso a sus partes más destrozadas. Y mi madre, Hilary, no es la misma persona que te hizo daño. La culpa la ha carcomido durante años. Descubrir que podría morir sin conocer a su nieto, sin enmendar sus errores, le rompió el corazón. Saqué mi teléfono y le enseñé una foto de Alexander en su primer día de preescolar, radiante a la cámara con su mochila de Batman. Esto es lo que me estás pidiendo que arriesgue, dije. Esta felicidad, esta inocencia. Tu madre ya nos quitó tanto. ¿Cómo puedo confiarle a él? Brandon miró la foto con lágrimas rodando por sus mejillas. Porque no pide perdón, dijo en voz baja. Solo quiere verlo una vez, decirle la verdad ella misma, de la forma que sea apropiada para un niño de su edad. Quiere que sepa que nada de esto fue culpa suya, que su padre era un cobarde y que su abuela estaba equivocada. Quiere decirle la verdad antes de morir. Di un sorbo a mi café, ya frío, pensando en el diario que había estado escribiendo todos estos años. Tengo condiciones, dije finalmente. No negociables. Brandon se enderezó, secándose los ojos. Lo que sea. Primero, necesito verla a solas antes de que vea a Alexander. Necesito mirarla a los ojos y escuchar esta confesión yo mismo. Segundo, sí, y es un gran sí, le permito conocerlo, será bajo mis condiciones, en mi presencia, y puedo terminarlo en cualquier momento si siento que no es lo mejor para él. Por supuesto, Brandon asintió. Y tercero, continué con voz firme. Tienes que entender que si bien Alexander merece conocer a su padre, la confianza se gana. Si quieres estar en su vida, tiene que ser por completo sin desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles, sin dejar que tu madre vuelva a manipular las situaciones. No es un apoyo para la historia de redención de nadie. Es un niño pequeño que necesita estabilidad y amor. Lo entiendo, dijo Brandon con solemnidad. Haré lo que sea necesario. Ya empecé terapia intentando entender cómo dejé que mi madre me controlara durante tanto tiempo. ¿Cómo pude dudar de ti tan fácilmente? Sé que tengo mucho trabajo por hacer. Mientras estábamos sentados en esa tranquila cafetería, con el peso de 5 años de dolor y secretos entre nosotros, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre con una foto de Alexander durmiendo, con su pingüino de peluche apretado en los brazos. Al ver su rostro sereno, tomé una decisión. Mañana, dije guardando el teléfono. Me veré con ella mañana. Pero Brandon, capté su atención. Si esto es otra manipulación, si ella lo lastima de alguna manera, no lo es. Él lo interrumpió. Y no la dejaré. No esta vez. Lo prometo. Lo que no sabía entonces era que la confesión de Margaret era solo el principio. Las siguientes 24 horas traerían revelaciones que nos conmocionarían profundamente, y Alexander desempeñaría un papel que ninguno de nosotros podría haber anticipado. A veces el camino a la sanación viene de las direcciones más inesperadas, y a veces se necesita el corazón puro de un niño para mostrarles a los adultos el camino de regreso a la verdad y al perdón. El pasillo del hospital parecía interminable mientras caminaba hacia la habitación de Margaret a la mañana siguiente. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, mi corazón latía con una mezcla de ira y ansiedad. Había dejado a Alexander en la escuela, diciéndole que tenía una reunión importante. Su abrazo de despedida me había dado fuerzas. Pero ahora, de pie frente a la habitación 415, sentía que esas fuerzas flaqueaban. A través de la ventana de la puerta, pude ver a Margaret recostada en la cama, con un aspecto más pequeño y frágil de lo que recordaba. La mujer impecablemente vestida que había arruinado el día de mi boda había desaparecido. En su lugar había una paciente mayor, conectada a monitores y vías intravenosas, con su cabello plateado lacio contra la almohada. Entra, Hilary, gritó débilmente al verme por la ventana. Por favor. Entré en la habitación, quedándome cerca de la puerta. El pitido de su monitor cardíaco llenó el silencio entre nosotros. Finalmente volvió a hablar con voz temblorosa. Te ves bien, dijo. La maternidad te sienta bien. No hagamos esto, Margaret, respondí con firmeza. Nada de charlas triviales, nada de cumplidos. Querías verme antes de conocer a Alexander. Estoy aquí. Habla. Cerró los ojos brevemente, las lágrimas resbalaban por sus mejillas arrugadas. Tienes razón, claro.
Siempre tan directo, tan honesto. Todo lo que debería haber sido. Cogió un sobremanila de su mesita de noche con las manos temblorosas. Todo está aquí. Los documentos originales que alteré. Recibos del técnico de laboratorio al que soborné. Correos electrónicos que organizaban todo el horrible plan. Pero lo más importante, sacó una carta escrita a mano. Esta es mi confesión completa. Tomé el sobre, pero no lo abrí. ¿Por qué?, pregunté. La pregunta que me había atormentado durante 5 años finalmente escapó de mis labios. ¿Por qué lo hiciste? Porque me aterraba perder a Brandon, susurró. Cuando te conoció, todo cambió. Empezó a hablar de mudarte a Nueva York por tu carrera, de empezar una nueva vida lejos de Boston, lejos de mí. Luego te quedaste embarazada y yo. Hizo una pausa, su monitor mostró un aumento repentino de su ritmo cardíaco. Me convencí de que lo estabas atrapando, de que te lo llevarías para siempre. Me obsesioné con evitarlo. Así que nos destruiste a ambos, dije con voz fría. No solo me hiciste daño, Margaret. Le hiciste daño a tu propio hijo. Le quitaste a tu nieto a su padre. Lo sé, sollozó. Cuando Brandon me contó que los vio a ti y a Alexander en urgencias, que vio su propia cara y la de ese niño. Hilary, llevo años muriéndome de culpa. Pero en ese momento, sabiendo lo que le había hecho a mi propio nieto. De repente su monitor empezó a sonar rápidamente. Una enfermera entró corriendo, comprobando sus constantes vitales y mirándome con preocupación. La señora Richmond necesita mantener la calma, advirtió. Esperé a que la enfermera se fuera antes de volver a hablar. ¿Quieres conocer a Alexander? ¿Por qué debería permitirlo? Margaret respiró hondo varias veces antes de responder. Porque merece saber la verdad. ¿Y por qué me estoy muriendo? Los médicos dicen que sin cirugía, me quedan semanas como máximo. Aún así, mis posibilidades son escasas. Rechacé la cirugía porque necesito hacer esto primero. Necesito arreglar las cosas. ¿Y cómo planeas arreglar 5 años de mentiras? La desafié. No lo creo. Respondió simplemente. No puedo. Pero puedo darle algo valioso, la verdad sobre la historia de amor de sus padres. Sobre cómo mis mentiras lo destrozaron. Y sobre cómo nada de esto fue culpa de su madre. Necesita saber que su padre no lo abandonó voluntariamente. Que su madre lo protegió con fiereza. Y que su abuela... Se le quebró la voz. Que su abuela cometió un terrible error por miedo y amor egoísta. Me senté en la silla junto a su cama y finalmente abrí el sobre. Al leer los documentos, la intrincada red de mentiras que había tejido se hizo evidente. La sofisticación de su engaño era asombrosa. Historiales médicos alterados. Fotografías falsificadas. Incluso una declaración falsa de un testigo sobre mi supuesta infidelidad. ¿Sabe Brandon todo esto?, pregunté, mostrando la evidencia de su manipulación. Sí. Ella asintió. Le conté todo ayer. Hilary, nunca había visto a mi hijo tan enojado. Tan devastada. Apenas me dirigió la palabra después de terminar. Se quedó allí sentado. Mirando fijamente a la pared. Las lágrimas corrían por su rostro. Luego se levantó y se fue. Volvió esta mañana solo para decirme que había empezado terapia para lidiar con cómo he controlado su vida. Como si fuera una señal, llamaron a la puerta. Brandon estaba allí. Parecía exhausto. Como si no hubiera dormido. Nuestras miradas se cruzaron. Y vi el mismo dolor y confusión que había sentido durante años reflejados en su mirada. Hilary. Dijo en voz baja. Hay algo más que necesitas ver. Se acercó y me entregó su teléfono, abierto en un correo electrónico. Lo encontré en el correo personal de mi madre anoche. Me dio acceso a todo. Al leer el correo me temblaron las manos. Estaba fechado apenas 2 semanas después de nuestra boda. Del técnico de laboratorio al que Margaret había sobornado. Exigía más dinero para guardar silencio. Amenazaba con revelar la verdad. Margaret le había pagado otra vez. Y otra vez 6 meses después.
Y otra vez después de eso. El técnico, explicó Brandon con la voz tensa por la ira. Murió en un accidente de coche hace 3 años. Por eso mi madre se sintió segura guardando estos correos. Nunca pensó que saldrían a la luz. Miré a Margaret, que había vuelto la cara avergonzada. Pagaste para mantener ocultas tus mentiras. Una y otra vez mientras yo sufría. Mientras tu hijo sufría. Mientras tu nieto crecía sin su padre. Fui una cobarde. Ella susurró. Cada vez que pensaba en confesarme, el miedo a perder el amor de Brandon para siempre me lo impedía. Pero ahora... Señaló la habitación del hospital que la rodeaba. Ahora no tengo nada que perder. Y todo por expiar. En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de la escuela de Alexander. Se me paró el corazón al leerlo. Alexander se había vuelto a caer durante el recreo. Le estaban reabriendo los puntos. Lo llevaban a urgencias donde habíamos estado hacía 2 días. Me levanté rápidamente. Recogí mis cosas. Tengo que irme. Alexander está herido. ¿Qué pasó?, preguntó Brandon alarmado. ¿Está bien? Necesita puntos nuevos. Le expliqué. Ya voy camino a la puerta. Tengo que ir a urgencias. Hilary. Espera. Margaret gritó débilmente. Por favor. ¿Aún considerarías dejarme conocerlo? Incluso después de todo lo que acabas de descubrir. Me detuve en la puerta. Mirando hacia atrás, a la frágil mujer que había causado tanto dolor. Y a Brandon. Que parecía dudar entre seguirme o quedarse con su madre. No lo sé. Respondí con sinceridad. Ahora mismo mi hijo me necesita. Eso es todo en lo que puedo concentrarme. Mientras me apresuraba hacia el ascensor, oí pasos detrás de mí. Brandon lo había seguido. Déjame llevarte, se ofreció. Por favor. Él también es mi hijo. Aunque aún no me he ganado el derecho a llamarme su padre. Al ver su rostro preocupado. Al ver los rasgos de Alexander reflejados en su expresión, tomé una decisión instantánea que lo cambiaría todo. Está bien. Asentí. Pero entiende esto. Vamos porque Alexander necesita atención médica. Esto no cambia nada de lo que acabo de descubrir. Lo que no sabía entonces era que esta segunda visita a urgencias nos llevaría a un momento de la verdad que ninguno de nosotros podría haber previsto. Y Alexander nos enseñaría a todos algo profundo sobre el perdón. Y el poder sanador del corazón de un niño. El viaje a urgencias fue tenso. Brandon apretaba el volante con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. No dejaba de mirar mi teléfono para ver si había novedades de la escuela. El corazón me latía con fuerza cada vez que pensaba en que Alexander se hubiera lastimado. No se me escapó la ironía. Allí estaba yo. Compartiendo este momento de preocupación paternal con un hombre que se había perdido miles de otros. Es alérgico a la penicilina, dije de repente rompiendo el silencio. Si necesitan darle antibióticos, me aseguraré de que lo sepan. Brandon me lo aseguró. Su voz tensa por la preocupación. En ese momento él no era el hombre que nos abandonó en el altar. Era solo un padre preocupado por su hijo. Encontramos a Alexander en urgencias pediátricas. Sentado en una mesa de reconocimiento con su profesora, la señora Reynolds a su lado. Sus puntos anteriores se habían soltado. Y la sangre había manchado su camiseta favorita de Spider-Man. Pero en lugar de llorar, le contaba animadamente a la enfermera cómo intentaba rescatar la pelota de un estudiante más pequeño de entre los arbustos cuando se cayó. «Mami», gritó al verme. Entonces abrió mucho los ojos. «Miren. El hombre que se parece a mí también está aquí». Brandon se quedó paralizado en la puerta. La emoción se reflejaba en su rostro. La enfermera los miró. Observó claramente el parecido. Luego con tacto se excusó para ir a buscar al médico. La señora Reynolds, presintiendo la delicada situación, le dio una palmadita a Alexander en la mano y le dijo que lo vería más tarde. ¿Te duele la cabeza, cariño?, pregunté.
examinando el corte reabierto. No mucho. Alexander respondió con valentía. Luego se volvió hacia Brandon. ¿Compraste helado después de irte la última vez? Pedí chocolate con chispas extra porque fui valiente. Brandon se acercó. Su voz ronca por la emoción. No conseguí helado. Supongo que no fui tan valiente como tú. Está bien, dijo Alexander con la sabiduría de un niño. La próxima vez puedes ser valiente. Entonces llegó la doctora Louise. La misma doctora que había atendido a Alexander 2 días antes. Observó la escena, incluyendo la presencia de Brandon, con serenidad profesional. Bueno, jovencito. Parece que querías volver a vernos. Vamos a arreglar esos puntos, ¿vale? ¿Dolerá?, preguntó Alexander, agarrándome la mano. Un poco, admitió la doctora Louise. Pero creo que aquí tienes mucho apoyo para ayudarte a superarlo. Mientras preparaba la anestesia local, Alexander miró a Brandon. ¿Puedes tomarme la otra mano? Mamá dice que apretar la mano de alguien ayuda cuando tienes miedo. Brandon me miró, pidiéndome permiso con la mirada. Asentí levemente y él se acercó a Alexander y le ofreció la mano. Nuestro hijo lo aceptó sin dudarlo. Y por primera vez en 5 años, nos conectamos a través del tacto de nuestro hijo. Lo estás haciendo genial, amigo, lo animó Brandon mientras el Dr. Louise comenzaba a trabajar en los puntos. Aprieta nuestras manos tan fuerte como sea necesario. ¿Sabes que es gracioso?, dijo Alexander, haciendo una ligera mueca, pero manteniendo su cara de valiente. Tus manos se sienten igual que las mías. Mira. Levantó la mano libre comparándola con la más grande de Brandon. Las mismas líneas y todo. Vi lágrimas en los ojos de Brandon al ver sus manos iguales. Sí, logró decir. Qué gracioso. Mami, dijo Alexander pensativo mientras la doctora Louise continuaba con su trabajo. ¿Recuerdas cuando dijiste que algunos niños tienen a su papá lejos? Es mi papá. ¿Por eso nos parecemos? La sala se quedó en silencio. Empecemos. Louise siguió trabajando con profesionalidad, pero noté que se movía con el mayor sigilo posible, respetando la gravedad del momento. Respiré hondo sabiendo que no era así como había planeado esta conversación. Pero a veces la vida no espera los momentos perfectos. Sí, cariño, respondí con suavidad. Es tu papá. Alexander procesó esta información con notable serenidad. ¿Dónde estabas?, le preguntó directamente a Brandon. Sin acusación en su voz. Solo pura curiosidad. La voz de Brandon tembló al responder. Cometí un grave error, Alexander. Escuché a alguien que me mintió en lugar de confiar en tu mamá, que siempre dice la verdad. Extrañé verte crecer, y ese será mi mayor arrepentimiento por el resto de mi vida. ¿Pediste perdón?, preguntó Alexander con la simpleza de la lógica de un niño. No es suficiente, respondió Brandon con sinceridad. No es suficiente. Cuando cometó un error, dijo Alexander sabiamente. Mamá dice que lo más importante es aprender de ello e intentar hacerlo mejor la próxima vez. Le apretó la mano a Brandon. Te esfuerzas por mejorar, susurró Brandon, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, me estoy esforzando mucho por mejorar. Listo, anunció el Dr. Louise, aplicando la última venda de mariposa. Y creo que estos puntos aguantarán mejor que los anteriores. Basta de rescates entre los arbustos por un tiempo, ¿de acuerdo? Alexander asintió solemnemente y luego se volvió hacia Brandon. ¿Te gusta Spider-Man?, preguntó señalando su camiseta manchada. Sí, respondió Brandon secándose los ojos. Tengo todas las películas. ¿En serio? Los ojos de Alexander se iluminaron. Mamá solo me deja ver las de dibujos animados porque dice que dan demasiado miedo para niños de mi edad. Tu mamá tiene razón, dijo Brandon al verme. Es muy inteligente al cuidarte. Justo entonces sonó mi teléfono. Era el número principal del hospital. Margaret había empeorado, y necesitaban que Brandon regresara de inmediato. Observé el conflicto reflejado en su rostro. Quería quedarse con su hijo recién reconocido, pero sabía que su madre lo necesitaba. Vete, dije en voz baja. Ella sigue siendo tu madre.
Pero Alexander, papá tiene que ir a ayudar a su mamá. Le expliqué a Alexander, sintiendo la palabra papá extraña en mi lengua. Está muy enferma en el hospital. El rostro de Alexander se puso serio. Como cuando me cuidaste cuando tuve gripe, me lo pidió. Algo así, asentí. Deberías ir a ayudarla, le dijo Alexander a Brandon con firmeza. Las mamás nos necesitan cuando están enfermas. Brandon se arrodilló a la altura de Alexander. Gracias por tu comprensión. Y gracias por dejarme tomarte de la mano hoy. Significó más para mí de lo que jamás sabrás. ¿Te volveré a ver?, preguntó Alexander. Brandon me miró con la pregunta clara en sus ojos. Pensé en todo lo que había sucedido en los últimos días. La confesión de Margaret, la evidencia de su engaño y, lo más importante, la conexión natural que acababa de presenciar entre padre e hijo. ¿Por qué no tomamos un helado mañana?, sugerí. Después de la escuela, la cara de Alexander se iluminó. Con chispas extra. Con chispas extra, confirmó Brandon con la voz cargada de emoción. Lo prometo. Mientras Brandon se apresuraba a ver cómo estaba su madre, ayudé a Alexander a ponerse la camisa de repuesto que guardaba en mi bolso. Estaba inusualmente callado mientras recogía nuestras cosas para irme. Mami, dijo finalmente. ¿Está muy enferma la mamá de papá? Sí, cariño, lo está. ¿Podemos hacerle una tarjeta de mejórate pronto? ¿Como la que le hice a la señora Reynolds cuando se resfrió? Miré a mi hijo asombrada por su capacidad de bondad, incluso con personas que no conocía. En ese momento comprendí que tal vez el corazón inocente de Alexander podía sanar más que sus propias heridas. Quizás también podría ayudar a sanar a nuestra familia rota. Lo que no sabía entonces era que la condición de Margaret era peor de lo que nadie imaginaba, y que las siguientes 24 horas traerían desafíos que pondrían a prueba nuestra recién descubierta y frágil paz de maneras que ninguno de nosotros podría haber previsto. A veces el camino hacia el perdón tiene un precio más alto del que esperamos, y a veces son nuestros hijos quienes nos muestran cómo pagarlo. Esa noche, después de que Alexander se durmiera, me senté a la mesa de la cocina a preparar con él una tarjeta de mejórate para Margaret. Había insistido en usar sus rotuladores especiales con brillantina, dibujando con cuidado lo que él llamaba una familia de pájaros, un pájaro grande, uno mediano y uno pequeño, todos con alas. Porque los pájaros se mantienen unidos, me explicó antes de dormir. Como deben ser las familias. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Brandon. La situación de mi madre ha empeorado. Los médicos dicen que sin cirugía inmediata, no sobrevivirá la noche. Sigue negándose. ¿Puedo ir a tu casa? Necesito hablar. 20 minutos después, Brandon estaba sentado frente a mí en la misma mesa de la cocina, mirando la tarjeta a medio terminar de Alexander. Tenía los ojos enrojecidos y la corbata suelta. No entiende razones, dijo acariciando con los dedos los pájaros brillantes. Dice que no merece vivir después de lo que nos hizo. Que tiene que pagar por sus pecados. Me miró desesperado. Hilary, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... ¿Qué dicen los médicos sobre sus posibilidades con la cirugía? 50-50, sin ella, 0. Sigue diciendo que primero necesita ver a Alexander para disculparse con él en persona. Pero no hay tiempo. Los médicos dicen que si esperamos hasta mañana. No terminó la frase. Cerré los ojos pensando en el sobremanila lleno de pruebas del engaño de Margaret, en los años de dolor que había causado. Pero también pensé en las palabras de Alexander. Las mamás nos necesitan cuando están enfermas. Despiértalo, dije finalmente. Pero Brandon, si hacemos esto, no es por ella. Es por Alexander, para que nunca tenga que preguntarse si pudo haber ayudado a salvar a su abuela. Brandon asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. 10 minutos después, llevé a Alexander, somnoliento, al hospital. Llevaba su pingüino de peluche favorito bajo el brazo. La tarjeta de mejórate inacabada la aferraba en la otra mano. La habitación de Margaret estaba tenuemente iluminada, con las máquinas sonando constantemente a su alrededor. Parecía aún más pequeña que esa mañana, su piel casi translúcida bajo las fuertes luces del hospital. Sus ojos se abrieron de par en par al vernos entrar. Alexander, susurró con lágrimas corriendo por sus mejillas.
¿Eres la mamá de papá?, preguntó Alexander, repentinamente tímido y acercándose a mí. Ella asintió, incapaz de hablar por un momento. Brandon se acercó a su cama y le tomó la mano. Mamá, Alexander y Hilary están aquí. ¿Ahora aceptas la cirugía? Margaret no apartó la mirada de Alexander. Te hice una tarjeta, dijo extendiendo su dibujo. Pero aún no está terminada. Necesito añadir más purpurina. Es precioso, logró decir con la voz entrecortada. ¿Los pájaros son familia? Alexander asintió con seriedad. El pájaro grande es papá, el mediano es mamá y el pequeño soy yo. ¿Ves? Tienen alas porque mamá dice que la familia debe mantenerse unida, incluso en las dificultades. Vi que algo se quebró en la cara de Margaret. Me miró. Realmente me miró. Quizás por primera vez en 5 años. Hilary, dijo con voz apenas audible. No merezco esta amabilidad. No asentí en voz baja. Tú no. Pero Alexander merece tener una abuela. Si eres lo suficientemente valiente para serlo. Quiero añadir otro pájaro, anunció Alexander, sin darse cuenta de la importancia del momento. Un pájaro de la abuela. Pero primero tienes que mejorar para que puedas ayudarme a elegir el color adecuado. El monitor de Margaret mostró que su ritmo cardíaco aumentaba. Una enfermera asomó la cabeza, preocupada, pero Margaret le indicó que se marchara. Alexander dijo mientras luchaba por incorporarse. Necesito decirte algo importante. Hace mucho tiempo hice algo muy malo. Dije mentiras que lastimaron mucho a tu mamá y a tu papá. ¿Dijiste que lo sentías?, preguntó Alexander, repitiendo la misma pregunta que le había hecho antes a Brandon. No es suficiente, respondió Margaret, haciendo eco inconscientemente de la respuesta anterior de Brandon. Ni de lejos es suficiente. Cuando miento, dijo Alexander pensativo, mamá me obliga a sentarme en la silla para pensar hasta que esté listo para decir la verdad y disculparme. ¿Quizás tú también necesitas una silla para pensar? Un sonido extraño escapó de la garganta de Margaret. Algo entre una risa y un sollozo. Sí, dijo ella. Sí, creo que sí. Pero primero, se volvió hacia Brandon. Llama al médico. Me operarán. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Mientras preparaban a Margaret para la cirugía de emergencia, Alexander se quedó dormido en mis brazos en la sala de espera, con su pingüino bajo la barbilla. Brandon se sentó a nuestro lado, extendiendo la mano de vez en cuando para acariciarle el cabello a nuestro hijo. Hilary, dijo en voz baja con cuidado de no despertar a Alexander. Gracias. Por traerlo. Por darle una oportunidad. Por todo. No lo hice por ella, le recordé. Lo sé. Eso es lo que lo hace aún más extraordinario. Hizo una pausa observando a Alexander dormir. Se parece mucho a ti, ¿sabes? Tu bondad, tu sabiduría. Lo veo en todo lo que hace. Tiene tu sonrisa, dije sin pensar. Y tu corazón, cuando no está nublado por el miedo ni la duda. La cirugía duró 6 horas. Alexander se despertó varias veces, pidió agua y luego volvió a dormirse. Al amanecer, el médico finalmente salió con aspecto cansado pero satisfecho. Lo superó, anunció. Las próximas 24 horas serán cruciales, pero ella está luchando. Lo que haya pasado esta noche, le dio las ganas de vivir. Al mirar a nuestro hijo dormido, supe exactamente qué, o mejor dicho, quién, le había dado a Margaret esas ganas de vivir. Alexander había hecho lo que ni Brandon ni yo podíamos hacer. Me había ofrecido un perdón incondicional, el que solo el corazón puro de un niño puede dar. Mientras el sol salía sobre Boston, tiñendo las ventanas del hospital de una luz dorada, me di cuenta de que estábamos en una encrucijada. El camino que nos aguardaba no sería fácil. Hubo años de dolor que procesar, confianza que reconstruir y relaciones que redefinir. Pero al ver a Alexander dormir plácidamente entre Brandon y yo, con su tarjeta sin terminar aún aferrada en la mano, supe que la sanación era posible. Lo que no podía imaginar entonces era que la recuperación de Margaret traería aún más sorpresas. Y que la sencilla sabiduría de Alexander siguiera guiándonos hacia un futuro que ninguno de nosotros podría haber imaginado en ese terrible día de boda hace 5 años.
A veces las mejores lecciones sobre el amor y el perdón provienen de quienes menos tienen motivos para comprenderlos. Nuestros hijos. 6 meses después de la cirugía de Margaret, estaba en la cocina viendo a Alexander darle los últimos toques a otra tarjeta. Esta no estaba hecha con rotuladores de purpurina, sino con trazos precisos de lápiz y su mejor intento de escritura cursiva. Querida abuela, decía, me alegra que te sientas mejor. Con cariño, Alexander. Los últimos meses habían sido un camino de pasos cuidadosos y una sanación gradual. La recuperación física de Margaret se había reflejado en algo más profundo. Una transformación que ninguno de nosotros esperaba. La mujer que salió de aquella habitación de hospital era diferente de la que orquestó nuestra destrucción 5 años atrás. Asistía a terapia 3 veces por semana, trabajando en su comportamiento controlador y su miedo al abandono. Insistió en pagar la educación privada de Alexander, no como una forma de comprar el perdón, sino como un pequeño paso para enmendar el daño. Cuando me negué al principio, dijo algo que me hizo cambiar de opinión. Permíteme hacer esto no como su abuela, sino como alguien que intenta reparar una fracción del daño que he causado. Brandon y yo estábamos en nuestro propio camino de reconciliación. Empezamos con visitas supervisadas, helados después de la escuela, excursiones de fin de semana al parque y, finalmente, cenas dominicales en casa de mis padres. Alexander disfrutaba mucho de estos momentos, absorbiendo la atención de su padre como una flor que se vuelve hacia el sol. Un domingo particularmente memorable, mi padre llevó a Brandon aparte para lo que pensé que sería una confrontación. En cambio, lo oí decir: todos merecen una segunda oportunidad cuando están realmente arrepentidos, pero si alguna vez los lastimas de nuevo, no necesitaba terminar la amenaza. Brandon lo entendió. El verdadero avance llegó durante la primera obra escolar de Alexander. Lo eligieron para interpretar a un búho sabio en una fábula del bosque, e insistió en que todos debían asistir. Mamá, papá, y los abuelos. Podría haber sido incómodo, pero al verlo en el escenario, pronunciando sus diálogos con tanta concentración, todos nos sentimos unidos en nuestro orgullo y amor por este niño extraordinario. Después de la obra, Margaret se me acercó mientras Brandon ayudaba a Alexander a quitarse el disfraz de búho. Hilary, dijo con voz suave pero firme. He estado escribiendo algo para ti. Un relato completo de todo lo que hice. Cada manipulación. Cada mentira. No para publicarlo ni para darlo a conocer, sino para sanar. ¿Estarías dispuesto a leerlo? La miré. De verdad, la miré. La mujer orgullosa y controladora que una vez aterrorizó mi vida se había ido. En su lugar había alguien humilde por sus propias acciones. Alguien que luchaba activamente por ser mejor. Sí, dije. Creo que estoy lista. Esa noche, después de que Alexander se durmiera, leí la confesión de Margaret. Fue brutal en su honestidad, detallando no solo sus acciones, sino también sus procesos de pensamiento, sus celos, sus miedos. Escribió sobre cómo observar el amor incondicional de Alexander le había enseñado lo que significa una verdadera familia. No control ni posesión, sino aceptación y apoyo. Las semanas se convirtieron en meses. Brandon y yo seguimos criando juntos a nuestros hijos. Nuestra relación evolucionó hacia algo nuevo. No el amor romántico que una vez compartimos, sino una profunda relación basada en nuestra mutua devoción por Alexander. Aprendimos a confiar el uno en el otro de nuevo. No como amantes sino como padres. La transformación de Margaret siguió sorprendiéndonos a todos. Fue voluntaria en un refugio para mujeres y compartió su historia como advertencia sobre el poder destructivo del control y la manipulación. Nunca pidió perdón directamente, sino que lo demostró con sus acciones. Apoyando mis decisiones profesionales, respetando los límites y, lo más importante, amando a Alexander sin intentar controlar su afecto. Entonces llegó el día que lo cerró todo. La fiesta de su 5º cumpleaños estaba en pleno apogeo en nuestro patio trasero. Los niños correteaban jugando, los padres charlaban, y en medio de todo, mi hijo estaba rodeado de sus 2 familias, los Carter y los Richmond, por fin juntos. Mientras cantábamos Feliz cumpleaños, vi algo que me emocionó. Alexander nos tomaba de la mano a Brandon y a mí mientras se preparaba para soplar las velas. La foto que mi madre capturó de ese momento ahora está en mi escritorio. Nuestro hijo sonriendo con glaseado de chocolate en la barbilla, flanqueado por sus padres,
que habían vuelto a ser una familia, sino una pareja. Pide un deseo, cariño. Lo animé mientras respiraba hondo. No necesito, anunció con orgullo. Ya conseguí lo que quería. Mi familia está aquí. Margaret, de pie cerca, se secó las lágrimas. Los pájaros de su tarjeta de pronta recuperación estaban enmarcados y colgados en su sala, ahora con 4 pájaros, todos con alas, volando juntos. Más tarde esa noche, al terminar la fiesta, Brandon me ayudó a limpiar mientras Alexander le mostraba a Margaret sus juguetes nuevos. Lo logramos, dijo Brandon en voz baja, recogiendo platos de papel. No fue como lo habíamos planeado, pero lo logramos. Somos una familia. Lo somos, acepté. Solo que no del tipo tradicional. Quizás sea mejor, sugirió. Teníamos que ganarnos esta versión. Mirando a Alexander, quien le mostraba su nuevo kit de magia a su abuela con absoluta concentración, comprendí algo profundo. A veces las familias que construimos de las cenizas de nuestros errores son más fuertes que las que planeamos originalmente. Nuestro hijo nos enseñó que el amor no tiene que parecer un cuento de hadas para ser real y significativo. La historia de cómo el día de mi boda se convirtió en una pesadilla siempre formará parte de nuestra historia. Pero ya no es el capítulo decisivo. Se ha convertido en el comienzo de una historia diferente, una historia de redención, crecimiento y la sabiduría pura de un niño que enseñó a 3 generaciones a amar sin condiciones ni miedos. Al ponerse el sol en la fiesta de cumpleaños de Alexander, nos reunió a todos para una foto más. Pongámonos juntos, nos indicó colocándonos justo así, como los pájaros de mi foto. Y allí estábamos, su padre, su abuela, su madre y él en el centro, abrazándonos con el amor sencillo y poderoso que había sanado a nuestra familia rota. No con grandes gestos ni momentos dramáticos, sino con pequeños actos de bondad, con decisiones diarias para ser mejores y con la firme convicción de que vale la pena luchar por la familia, sea cual sea su forma. Esa noche, mientras arropaba a Alexander en la cama rodeado de sus juguetes nuevos, me hizo una pregunta que demostró cuánto lo comprendía. Mami, ¿sigues enojada con papá y la abuela? No, cariño, respondí con sinceridad. Ya no estoy enojado. Cometieron errores, pero se esforzaron mucho por corregirlos, como uno cuando comete errores, ¿recuerdas? Asintió con sabiduría. ¿Y ahora somos como mis pájaros, todos volando juntos? Sí, sonreí, besándole la frente. Ahora volamos todos juntos. Al apagar la luz, me di cuenta de que el felices para siempre que soñé el día de mi boda se había hecho realidad, aunque no como esperaba. Nuestra historia no había terminado con una boda perfecta. En cambio, había comenzado con un corazón roto y a través del corazón puro de un niño, se había transformado en algo mucho más preciado, una familia construida sobre el perdón, la comprensión y el amor incondicional.